Ciudades fantasmas aparecen sobre los cielos de China siendo avistadas por miles de personas. ¿Qué es esto? ¿Son metrópolis de otras dimensiones? ¿Extraterrestres? ¿O un proyecto creado a través de imágenes holográficas por los Estados Unidos y otros países y organizaciones para engañar a la humanidad? ¿O una señal más del colapso mundial? Hoy hablaremos de este importante tema. Bienvenidos. Se tienen reportes de grandes estructuras que parecen enigmáticas ciudades flotantes en los cielos de diferentes regiones del mundo, algo que ha vuelto a suceder en este mes de octubre en la ciudad de Foshan, en la provincia de Guangdong, la cual fue tomada en video y fotografía por varias personas. Como pueden ver en las imágenes, son bastante inexplicables e impactantes que dejan una sensación no agradable. Su aspecto es lúgubre, oscuro y siniestro. Las personas que fueron cientos o miles que atestiguaron este fenómeno han manifestado su preocupación, pues algunos aseguran haber sentido algo aterrador y amenazante. Otros más decidieron ignorarlo al considerarlo un simple espejismo. Pero aquí la pregunta es, ¿qué son esas aparentes estructuras? Los testigos relatan que claramente eran edificios o edificaciones con similitud a una gran ciudad con rascacielos. Sin embargo, con un aspecto desolado, fantasmal. Otros aseguran haber escuchado un leve zumbido. La zona es una región en donde existe mucha tecnología, lo que ha hecho especular si se tratará de una especie de prueba holográfica por parte del mismo gobierno. Otras versiones apuntan que esto es una puerta interdimensional, un espacio alterno al nuestro que asomó por unos minutos hacia nuestra dimensión. Algunos otros más aseguran que esto era una gran nave extraterrestre y también existe la versión de si fue la señal del uso de la tecnología del proyecto Blue Beam Technology, que no es más que una teoría conspiratoria que apunta a que los Estados Unidos, la NASA y el grupo Bilderberg habrían creado grandes hologramas que simulen diferentes escenarios que marcarían el inicio de una nueva orden mundial a través del caos y del miedo que representarían estas imágenes para las personas, con escenarios que podrían ser desde la venida de Cristo o una invasión extraterrestre. También existen las teorías más simples que dicen que esto no es más que una ilusión óptica, un tipo de espejismo. Sin embargo, creo que es importante entender que lo que es esta zona y la historia a su alrededor, que podría estar o no relacionada. Foshan es un lugar que en tiempos muy remotos significó algo importante para la región de China y el planeta. En ese lugar hay leyendas muy antiguas que hablan de un sabio monje de la India que llegó a la región para llevar consigo el Tripitaka, que es considerada una colección de escritos budistas, la cual era la sabiduría universal que después sería plasmada en escritura en el siglo III a.C. Tripitaka significa las tres canastas en sánscrito, que refiere a cómo estos textos fueron escritos. Este monje
Llevó consigo 3 estatuas de bronce de Buda, las cuales depositó en un templo de las colinas. Después de unos años, el templo colapsó, aunque las causas nunca fueron explicadas o documentadas. Algunos budistas de la región advierten que fue debido a la lucha de los monjes contra los demonios que querían poseer una gran fuente de energía que está ubicada en esa región, la cual se encontraba bajo su dominio, el dominio de los demonios, por un tiempo, hasta que fue liberada por el monje a su llegada con las estatuas de Buda, por lo que existía una batalla constante de fuerzas oscuras que tenían influencia también sobre la zona del Tíbet. Se cree que por muchos siglos las figuras permanecieron enterradas en las ruinas del templo hasta que un aldeano vio un resplandor que llamó su atención, por lo que escarbó y encontró estas efigies, las cuales fueron reconocidas por los expertos historiadores imperiales de ser aquellas que pertenecían al antiguo templo. A unos años después de esto, el pueblo prosperó, por lo que fue nombrada como ciudad, y se decidió que se le diera el nombre de los Budas de la colina, que sería Foshan, Fo por Buda y Shan por colina. De acuerdo a antiguas leyendas, tal como relata esta, esa región fue azotada por la oscuridad y la maldad hasta la llegada del gran monje, por lo que muchos otros monjes ahora atestiguan que la llegada de nuevos Budas a la región de China, a esta región especialmente, es inminente para liberar de nuevo a la zona de las garras de la oscuridad, siendo este evento misterioso la señal de la manifestación de la fuerza y poderío que está tomando la dimensión de las tinieblas para el dominio de este planeta. Ojo, sería una manifestación de ese estado alterno que sería más bajo que el nuestro, que tendría una evolución mucho más baja, representando a la oscuridad o a la maldad. No solo el área de Foshan se encuentra bajo el dominio de las fuerzas del mal, de acuerdo a diferentes monjes. También varias zonas de la Tierra se están convirtiendo en áreas tomadas por el desequilibrio absoluto, el dolor, la injusticia, la muerte, las guerras y todos los males derivados de la falta de amor. Esa falta de amor, de sabiduría, de respeto que cada vez es más evidente, por lo cual se considera que los niveles del mal y de la oscuridad están tomando cada vez más posesión de nuestras vidas. También se dice, tal como lo mencioné antes, que esto es una prueba del conocido proyecto Blue Beam o proyecto del rayo azul, que no es otra cosa que una teoría de conspiración revelada por el periodista investigativo canadiense llamado Serge Monast en los 90. Se supone que desde los 80 él ya hablaba de esta teoría. Como resumen, les puedo decir que él aseguraba que el gobierno de los Estados Unidos, así como la NASA y las grandes corporaciones aliadas con los grupos Illuminati, que desean la creación de un nuevo orden mundial, estaban creando una super tecnología holográfica que tendría como fin proyectarse en los cielos en todos los niveles de la existencia para desviar a la humanidad y someterla en el caos del miedo y el terror, para ser más fácilmente dominados, para aceptar la caída de las religiones y aceptar un nuevo orden mundial. Todo esto
se lograría a través del uso de bajas frecuencias para afectar la mente y la conciencia e inducir al humano a estados débiles que provocaran desorientación, desequilibrios mentales y suicidios. Todo esto, él decía, le había sido compartido por grandes e importantes personas cercanas a estos proyectos, como políticos, militares y gente de inteligencia, todos de alto rango, los cuales se sentían arrepentidos o simplemente temerosos ante lo que era capaz de crear sus gobiernos, y que esa era su manera de ayudar a contribuir para que la humanidad abriera los ojos ante algo que azotaría a nuestro mundo por parte de las élites mundiales. Desgraciadamente, este investigador murió muy joven. Sospechosamente, como es el caso de todos los que se dedican a tratar de descubrir este tipo de situaciones, él murió a la edad de 51 años de un ataque al corazón, sin que haya terminado de entregar toda la información que poseía. Y solo como un breve recordatorio, este tipo de supuestos ataques al corazón que son tan recurrentes en la muerte de varios científicos, de varias personas que se oponen a leyes, que se oponen a todos los planes que diferentes gobiernos del mundo tienen. Parece ser el ataque al corazón una de las cosas comunes de toda esta gente que de repente muere, lo cual se supone que es mucho más fácil poder provocar un ataque al corazón en una persona, siendo esta un asesinato. Bueno, pues de acuerdo a mis investigaciones, mucho de su información, de la información de este periodista, ha sido manipulada. Mucho de lo que él compartió ha sido tomado por diferentes grupos religiosos, entre otros, para tergiversar sus originales ideas e informaciones. Entonces, algunas cosas sí yo estoy de acuerdo, en algunas otras creo que al menos la información que se encuentra publicada ha sido ya de alguna manera contaminada, ya no es exactamente lo que él trató de decir y su mensaje. Entonces, aquí lo que podemos decir es que lo ocurrido en China podría ser parte de esta manipulación holográfica. Es aquí donde nos tendríamos que preguntar eso. De acuerdo a mi criterio, no. Aunque es muy seguro que todo esto sea tomado de esa manera, pues es la forma más fácil de poder explicarlo. Sin embargo, no debemos de olvidar que ahora la misma ciencia está enfocada en abrir los universos paralelos, en encontrar la manera de a voluntad acceder a ellos antes que ellos accedan al nuestro, que en mi opinión eso es lo que está sucediendo. De alguna manera, por el desequilibrio que se está presentando en nuestro planeta, por tantas pruebas que hay, por todo lo que hemos ya hablado en otros videos acerca de las pruebas que el CERN está provocando, del choque de partículas, y va a abrir una especie de portales y umbrales, es jugar con algo que definitivamente los humanos no estamos preparados. Y esto podría ser una manifestación de eso que se está abriendo, y también generado por el desequilibrio que existe en nuestro planeta, que está permitiendo que las capas que existen entre niveles se estén adelgazando y que niveles más bajos estén pudiendo manifestarse en el nuestro. Aquí viene también una plática muy interesante que tuve hace algunos años con una persona que es un físico reconocido y que además ha buscado comprobar muchas de sus teorías a través de las escrituras antiguas y referencias de los mundos y dimensiones alternas.
Él afirmaba que nuestro mundo, nuestra dimensión, se encuentra en constante interacción con los mundos paralelos. Los universos paralelos se relacionan y se confluyen a la vez, creando un efecto unos sobre los otros que dirigen e influyen en su destino. Es decir, el de nuestra dimensión, por lo que su evolución se da en unión. Esto podría dar algo de explicación a lo que viene siendo la mecánica cuántica. Él también decía que nuestro lugar en los múltiples universos cambiaba constantemente y que debido al gran desequilibrio de nuestro plano dimensional, nuestro universo habría caído en una especie de hoyo o pliegue, la cual nos impediría avanzar en la evolución cósmica de dimensiones alternas más elevadas, lo que nos conectaría automáticamente con aquellas de más bajo nivel, las cuales se irían manifestando poco a poco en la nuestra, creando un colapso entre los universos paralelos, manifestándose unos a otros en sus respectivos espacios dimensionales. Así que esto es lo que considero es lo más probable en este caso. Claro está que seguramente saldrán muchas noticias e informaciones oficiales que aseguren que después de todo esto solamente fueron experimentos sociales o que fueron hologramas o simple paranoia colectiva. Lo cierto es que este tipo de manifestaciones ponen en aprietos a los gobiernos, pues aunque ellos crean tener el control de lo que hacen o manejan, no es así. Los espacios paralelos bajos, más bajos que nuestro nivel, que nuestra dimensión, están penetrando en el nuestro. Eso es una realidad que ha venido a ser evidenciada desde la antigüedad, en libros y escrituras, siendo cada vez más evidente en la actualidad por todos los sucesos, por todos los eventos cada vez más negativos que siguen sucediendo en nuestra sociedad. En tiempos remotos, cuando esto sucedía, era porque la oscuridad estaba superando el poder de la evolución, siendo la involución la dinámica entre los humanos en las que las grandes batallas se realizaban entre los seres de amor que venían del cielo para ayudar, como lo describen los poemas del rey Gesar o Gesar, el cual fue enviado del cielo para luchar contra los demonios que dominaban la humanidad, sobre todo en la región de Tíbet, China y Mongolia. Es una épica considerada la más extensa del mundo, varias veces la Biblia en extensión. Sin embargo, por ser una tradición oral, se han hecho solo algunos escritos de estos importantes relatos del universo y la lucha en nuestra tierra entre el bien y el mal, con la cual se han reunido más de 20 millones de palabras. Y eso que no está escrita toda. Sin embargo, como en toda tradición oral, que su intención no era ser escrita, que esto ha sido la realidad de las religiones, de todos los libros antiguos, no era que toda esa sabiduría y ese conocimiento fueran escritos, simplemente eran entregados a modo oral para que pudiera quedar por siempre en los corazones de las personas y manifestarse en la misma forma hacia los demás. Sin embargo, no fue así. Se decidió poner en escrito y utilizar personas para poder hacer todo este trabajo de poner toda esa tradición oral en escrituras. Y al hacerse todos estos documentos en la realización y en las traducciones, muchos de los poemas, al menos en cuanto a los del rey Gesar, han podido ser tergiversados, como ha pasado con todos los textos religiosos y filosóficos. No obstante, se encuentra mucho de la historia universal ligada a nuestro planeta.
Son relatos de verdad muy bonitos, llenos de sabiduría, con anécdotas y de verdad poemas que te ayudan a comprender la lucha que ha librado nuestro planeta y la humanidad por liberarse de las fuerzas de la oscuridad que han tratado de atarlas por siempre. Las apariciones en China también fueron documentadas en 2011 en la ciudad de Huangshan, sobre el río Chinan. Y ahí les pido disculpas si es que mi pronunciación no es la perfecta para el chino, pero la verdad es que es bastante complicado. Como se ve en este video, donde claramente, el video de 2011, donde se ve claramente construcciones, calles, incluso carros, luces y más. La diferencia es que esta aparición en este video, si pueden ver en ese puente y se ve como ese tipo de niebla, esas nubes, pero se ve a un nivel más bajo, no se ven los cielos como en el caso de Foshan. Y tampoco se manifiesta esa oscuridad lúgubre que también se ve en Foshan. Esto más bien parece una especie de ciudad que inclusive dejó maravilladas a las personas y a los testigos, porque además de eso ellos decían que se recibía una especie de olor y una energía muy especial que venía de esa ciudad que estaban viendo, pero que ellos sabían que no existía ahí, que ahí es la pasada de ese gran río y no termina ahí. Es un gran río que cruza y ahí no hay nada. Sin embargo, en ese momento justo se abrió ese portal y esa dimensión se manifestó, al menos en mi creencia, en la creencia de varias personas, aunque definitivamente para muchos es considerado solamente un espejismo. También hay muchos expertos en espejismos que aseguran que en Penglai, en el sur de la península de Shandong, ha habido muchas de estas manifestaciones a través de la historia, por lo que lo llaman el lugar de residencia de los dioses. Lo ocurrido en esta región, de acuerdo a los más ancianos, es muy diferente a lo de Foshan, ya que esta sería la manifestación de universos paralelos de mayor evolución que la nuestra. No sería una manifestación de esos universos paralelos o de dimensiones alternas, pero de baja frecuencia. Estos, si ustedes se fijan en el video, claramente se ve una ciudad en armonía, una ciudad que no presenta esa oscuridad como lo hace la de Foshan, lo cual quiere decir que estas manifestaciones siempre pueden ser hacia un lado positivo o negativo dependiendo de la energía que se encuentra en el lugar. No podemos olvidar que a través de la historia, toda la zona de China, Tíbet y Mongolia ha sido un lugar lleno de misterios y sobre todo de contrastes del bien y el mal. De acuerdo a antiguos documentos y tradiciones orales, ahí se encuentran los vórtices, portales hacia los mundos más elevados, como Shambhala, si es que alguien ha escuchado de esta aparentemente mítica ciudad que lo llaman, o mítica civilización, la cual se dice es una civilización con una evolución increíblemente elevada, un lugar mágico, bello y maravilloso, lo cual fue la obsesión de Hitler, por cierto, de encontrar este sitio, y no solamente la de él, sino de muchos gobiernos. Y bueno, como decía, este lugar en esta región es donde se encuentra esa entrada hacia Shambhala, y también se encuentra, de acuerdo a los residentes y a los más antiguos de escrituras, también las entradas más horribles hacia los bajos mundos o a las dimensiones más oscuras, como los bajos astrales. Es un lugar de dualidades que parecen estarse manifestando de una manera más evidente en la actualidad, sin embargo, en este caso más hacia el mal que al bien.
Por último, China no es el único país. También hay registros de algo similar ocurrido en Nigeria en 2012, en donde reportaron, en 2011-2012, donde reportaron en uno de los periódicos más importantes del país cómo los habitantes de una lejana aldea vieron una gran ciudad flotante que duró varios minutos, la cual nadie pudo explicar. También existen otros reportes en México, en la frontera de México con Estados Unidos, aunque no existen fotografías ni nada que podamos mostrar. Sin embargo, sí existen muchos testimonios de personas que han dicho haber grabado en video, haber hecho fotografías en donde ellos creían estar fotografiando un atardecer lleno de nubes raras, y al momento de ver sus fotografías se daban cuenta de que aquello no eran solamente nubes, sino parecen estructuras de una ciudad, de ciudades muy grandes, muy parecidas a las de China. También, obviamente, en Estados Unidos es otro de los lugares donde también existen testimonios que han tomado este tipo de fotografías. En fin, creo que todos estos acontecimientos y aún más que seguramente continuarán sucediendo, nos seguirán dejando con miles de preguntas, las cuales no debemos solo dejar en el olvido. Considero que todo esto son señales importantes de cambios en nuestro entorno y que seguramente tendrán un efecto en nuestro presente y futuro. Creo que los humanos debemos prepararnos en recordar que somos más de lo que creemos, que poseemos más fuerza y poder del que se nos ha permitido tener, y que debemos reaccionar en abrir más nuestra mente y corazón a posibilidades más profundas para lograr tener un control sobre nuestra vida. Esto fue Entre Dimensiones. Yo soy Flora Rocha y los invito a que se suscriban y que nos dejen sus comentarios aquí para poder mantener esta comunicación entre todos y continuar luchando por conocer más de los misterios y tratar de encontrar verdades que nos han sido ocultas. Gracias por estar aquí, por su confianza. Hasta pronto.